buenas tardes. Mi nombre es William Vigil y soy el codirector de Nexo Sur Norte. Hoy continuamos con los foros propuestas para la Nicaragua del futuro. Estos foros promueven el intercambio de puntos de vista entre la sociedad civil, fomentando la construcción de una visión común sobre posibles alternativas y soluciones a los retos socioeconómicos del país. Los foros se realizan dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, adoptados por las Naciones Unidas. Hoy abordamos el Índice de Progreso Social en Nicaragua. El IPS es una medición del desempeño social de un país, es decir, su capacidad de satisfacer las necesidades humanas fundamentales de los ciudadanos. Como sabemos, es importante contar con indicadores fiables, ya que son el punto de partida para las tomas de decisiones objetivas en la formulación de políticas públicas. Tenemos a dos distinguidos expositores. Está con nosotros el doctor Roberto Artavia, presidente de Viva Trust y de Fundación Viva Idea. Preside el Consejo Directivo del INCAE Business School y también fue rector del INCAE. Roberto asesora a empresas e instituciones a nivel internacional. Es presidente y fundador de Roberto Artavia Consultoría Internacional. Asimismo, también está con nosotros el doctor Jaime García, econometrista y metodólogo del INCAE, especialista en el Índice de Progreso Social. Tenemos a tres distinguidos panelistas: Claudia Pineda, quien es miembro del Grupo de Propuestas para Nicaragua, socióloga con maestría en política social y posgrado en género y desarrollo. Es especialista en gobernabilidad para el desarrollo democrático. Mario Arana, doctor en economía, gerente general de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, expresidente de AmCham y directivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Y Melba Castillo, doctora en educación con especialidad en políticas educativas, investigadora del Centro de Investigación y Acción Educativa Social, CIACES, forma parte del Comité Científico Multidisciplinario. Hemos invitado a la audiencia a representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, de la comunidad internacional, a miembros de la prensa y aspirantes a la presidencia de Nicaragua. Esta sesión será grabada para fines de ser reproducido. Muchas gracias, Roberto, y por estar aquí con nosotros. Y adelante, por favor. No, muchas gracias a vos, William, y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por sacar el tiempo y acompañarnos la tarde de hoy. Y nos vamos a centrar, como bien decía William, en presentar los datos de progreso social para Nicaragua. La definición formal del progreso social es la capacidad de un país para satisfacer, asegurar un ambiente donde cada ciudadano tenga la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. En ese sentido, este es la clasificación latinoamericana del Índice de Progreso Social. Y como pueden ver ustedes aquí, las columnas lo que tienen es la posición mundial entre un total de 144 naciones, el índice medido en una escala de 1 a 100, el cambio que ha sufrido el IPS en la última década y el PIB per cápita ajustado por la paridad del poder adquisitivo. Y lo que vemos ahí es que Nicaragua está en el antepenúltimo lugar, una situación muy penosa. El CA4 es el fondo de esta clasificación. Noten que aquí falta como nación Venezuela, falta Cuba, que no presentan datos y por lo tanto no los podemos clasificar. Pero entre los países que completaron sus datos, pues Nicaragua está en el antepenúltimo lugar al lado del resto del CA4. En ese sentido, ¿verdad? Si lo comparamos con Ecuador, podemos ver además que Nicaragua en la última década prácticamente no cambió su calificación de progreso social, mientras que una nación como Ecuador logró cambiarla en 5.60, ¿verdad? O sea, tuvo un crecimiento vigoroso del progreso social en la década, cosa que Nicaragua no logró. Y entonces, tal vez, para empezar de una vez a enfocarnos, esa incapacidad de Nicaragua
para convertir crecimiento económico, que sí lo tuvo entre el 2011 y el 2017, ¿verdad?, en progreso social, es algo que nos debe preocupar a fondo. Claramente, Bolivia es la segunda nación y quería resaltar que Ecuador y Bolivia estuvieron una buena parte de este periodo bajo gobiernos, voy a decir, de corte social, ¿verdad? Evo Morales y Rafael Correa estuvieron al frente de estos gobiernos una buena parte, y lo digo porque no porque esté promoviendo el socialismo, no es lo que yo pienso. También está Paraguay con 5.16, ¿verdad? Guatemala con 4.40, que son países más bien tirados a la derecha. Pero el punto que quiero hacer es que no es por el hecho de tener un gobierno socialista que no creció el progreso social, es por tener un gobierno que fue incapaz de convertir el crecimiento de la economía en progreso social, cosa que sí lograron países de derecha y países de izquierda en esta última década. El progreso social está compuesto por 12 elementos: la nutrición y los cuidados médicos básicos, el agua y saneamiento, la vivienda, la seguridad personal. Estas son las necesidades humanas básicas. El acceso a educación básica, el acceso a información, salud y bienestar y la calidad medioambiental son los instrumentos para mejorar la calidad de vida, y el ejercicio pleno de los derechos, la libertad personal y de elección de un estilo de vida, la inclusión, la no discriminación y el acceso a la educación superior son lo que me permiten o no alcanzar mi pleno potencial. En el caso de Nicaragua podemos ver que las calificaciones en acceso a educación superior, en inclusión, en libertad personal y en derechos personales son muy bajas y claramente muestran que el país tiene primordialmente un problema, voy a decir, con crear un ambiente donde la gente pueda prosperar. Además de eso, tenemos otras falencias. Claramente en los últimos años ha habido un problema grave de seguridad, inclusive voy a decir de inseguridad causada en muchos casos por fuerzas paramilitares. Y claramente el acceso a la información y las comunicaciones completamente restringido. Es un gobierno fundamentalmente opaco, un país opaco, donde ni empresarios ni gobernantes realmente ofrecen transparencia para que el resto de la población pueda tomar sus decisiones en una forma ideal. Cuando vemos cómo han cambiado estos índices en los últimos 10 años, vemos que la seguridad personal se ha deteriorado significativamente, el ejercicio de los derechos se ha deteriorado significativamente, la libertad de escoger un estilo de vida se ha deteriorado, y esto tiene que ver porque en un ambiente donde las decisiones se toman arbitrariamente o por corrupción es muy difícil tomar decisiones para avanzar. La inclusión, o más bien la discriminación, ha crecido significativamente, y la educación superior, que hemos visto la proliferación de una cantidad de escuelas técnicas y universidades privadas, pues mejoró, pero ciertamente no lo suficiente. Vean que hay países que en este índice crecieron 10, 11 puntos, 9 puntos, y el caso de Nicaragua apenas sí cambió. Curiosamente, el índice que más cambió es el de acceso a información y comunicaciones, y aún así es una de las áreas que, como veíamos, todavía está débil, lo cual muestra que seguramente la parte de telecomunicaciones mejoró muchísimo, pero sin embargo la parte de acceso a información transparente no creció del todo. Y en este sentido, tenemos que entender que Nicaragua, si vamos a ver 10 años de datos, vamos a encontrar lo siguiente. Esta curva es muy importante. Esta curva muestra el progreso social comparado con el ingreso per cápita ajustado por la paridad del poder adquisitivo. Nicaragua es este punto anaranjado. Está prácticamente en la curva, lo cual significa que para su nivel de ingreso actual ajustado, tiene más o menos el progreso social que uno esperaría. Pero claro, cuando vemos esto, sabemos que es porque hay algunas cosas que en Nicaragua han estado relativamente bien a través de la historia. Por ejemplo, el acceso a nutrición, el acceso a agua en Nicaragua sabemos que no son difíciles, pero claramente si lo separamos en cada uno de sus indicadores, que es algo que Jaime les va a mostrar ahora, la escena es bastante diferente. Ahora, hay países, noten aquí a Uruguay, ¿verdad? Por ejemplo, noten aquí a Chile, que convierten su crecimiento económico en progreso social de una manera vigorosa, y por lo tanto están por encima de la curva, y esto es lo que uno debe buscar: eficiencia para que cada dólar de crecimiento económico
tenga mecanismos para convertirse en bienestar humano, en progreso social colectivo de alguna manera. Y la verdad es que el crecimiento económico en Nicaragua viene a la baja, lo cual significa que si ya era difícil hacer crecer el progreso social, pues en este momento yo diría que es prácticamente imposible, ¿verdad? Nicaragua tiene 3 años de estar sumido en una profunda recesión. Estas son las curvas del foro y vean que no lo hacía mal. Nicaragua, comparado con el promedio de las naciones emergentes, venía ahí pegadito, ¿verdad? La verdad es que los primeros 4 o 5 años de este gobierno en términos de puro crecimiento no fueron malos. Pero si tuvimos un buen crecimiento y eso no se reflejó en progreso social, quiere decir que no hay una política social bien instrumentada para convertir uno en el otro. Además, tenemos una situación que es verdaderamente sorprendente y déjenme darles solo 3 datos, ¿verdad? El PIB de Nicaragua ya en términos brutos en dólares corrientes se proyecta estar en 12.2 mil millones de dólares al final del 2021 con un ingreso per cápita de 1.880, porque mañana tengo otra presentación aquí en Costa Rica. Hoy calculé el ingreso per cápita por quintiles. El quintil más pobre en Costa Rica tiene un ingreso de 2.300 dólares per cápita al año. Quiere decir que el promedio de ingreso per cápita de Nicaragua es más bajo que el promedio del 20% más pobre de Costa Rica. Esto francamente no puede ser. Hasta 1977 eran 2 países que tenían, digamos, una situación bastante parecida. El déficit fiscal y la deuda pública de Nicaragua no son particularmente altos. El déficit, y esto desafortunadamente no es porque la producción crece y entonces hay mucho más impuestos como consecuencia de la actividad económica, sino fundamentalmente porque se ha aumentado la voracidad fiscal, lo cual hace difícil que el PIB crezca y que el PIB per cápita crezca generando empleos formales. La deuda pública, si bien es cierto, no es de las más altas de la región, ya empieza a ser restrictiva, ¿verdad? Ya no hay muchos grados de libertad para seguirse endeudando. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar la energía para crecer y para tener entonces los recursos para sustentar una política social activa? En términos de progreso social, Nicaragua empezó la década en 2011 con 63.13, la cerró con 64.02, pero si vemos los primeros 5 años tuvo un crecimiento bastante vigoroso en el progreso social y de hecho si hubiéramos seguido la pendiente de esos 5 años hoy estaríamos en 68-67. O sea, esta brecha de acá es lo que nos ha costado el deterioro político institucional de Nicaragua y esa incapacidad que hemos tenido de convertir el crecimiento en progreso social. Y en ese sentido, ¿verdad? Debemos preocuparnos mucho porque dada la situación política actual, no vemos cómo vamos a crecer vigorosamente y mucho menos cómo se va a desplegar una política social inteligente de eficiencia en conversión. Y en esto, aquí termino yo, el país pasó de crecer más que el promedio del 2011 al 2015 a empezar a caer, ¿verdad? En el 2016 empieza una caída, ¿verdad? Aquí se ve una pequeña caída y después la gran aceleración que se da después de la crisis de abril de 2018. Entonces voy a bajar la presentación para que Jaime suba la suya y continúe con los datos más específicos. Excelente. Gracias, Roberto. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, así como veíamos esa tendencia en la trayectoria de progreso social de Nicaragua, también hay que tomar en cuenta que el mundo también se mueve, que no estamos estáticos ni estamos aislados. Y en nuestro análisis de 163 países vemos que en el 2011 Nicaragua tenía la posición número 90, que incluso en el 2015 llegó al lugar número 88. Pero a partir del 2015 ha empezado a haber no solo un deterioro o estancamiento, sino que también algunos países con nivel de progreso social similar han ido avanzando en números. Entonces, vemos que hoy estamos en el ranking número 105 de 163 países. Ya veíamos cómo estamos en América Latina, no somos el último lugar, sin embargo, sí mantenemos una tendencia de deterioro. Para eso, y para entender muy bien cuáles son estas causas del deterioro del índice de progreso social, pues hay que analizar
algunos patrones específicos respecto a los indicadores. Lo que tenemos aquí es la hoja de resultados, la boleta de calificaciones, el scorecard con el que medimos el desempeño de Nicaragua en un momento en el tiempo, en este 2020, comparado con países similares. ¿Similares en qué? En su nivel de ingreso. Entonces, por ejemplo, estoy comparándolos con Honduras, con Nigeria, con Pakistán, con India, con los 15 países que tienen un nivel de PIB per cápita ajustado por paridad de compra similar a estos $5,000 per cápita. Vemos que hay componentes, como estos 12 que mencionaba Roberto, agua y saneamiento, nutrición, vivienda, que tienen puntos azules. Los puntos azules significan que tengo un desempeño relativamente mejor que este grupo de comparación. Hay otros componentes, como acceso a información y comunicaciones, en donde tengo puntos amarillos. Ahí significa que me comporto igual que mi nivel de ingreso. Pero hay también componentes en donde encuentro puntos rojos. Estos puntos rojos son desempeños relativos que lo estoy haciendo por abajo de este grupo de comparación. Es decir, no soy eficiente, por ejemplo, para generar condiciones de seguridad. Si consideramos tasa de homicidios, si consideramos criminalidad percibida, violencia política, vemos que ahí tenemos puntos rojos. Tenemos puntos rojos en desnutrición como porcentaje de la población, de 7.20% de la población, y ocupamos el lugar 126 a nivel mundial. En derechos personales, por ejemplo, en libertad de religión ocupamos el lugar 126, acceso a instituciones de justicia el lugar 160, en derechos políticos el lugar 152, en libertad de expresión el lugar 154 a nivel mundial. Hay también una cuestión, por ejemplo, que nosotros medimos como matrimonio adolescente, pero que está muy ligado con el embarazo adolescente, y encontramos que el 21.59% de las niñas entre 15 y 19 años ya están casadas y con hijos, y ocupamos el lugar 163, empatados con un grupo de países, pero en la última parte de desempeño a nivel mundial. Hay, por supuesto, un punto rojo en corrupción, ocupamos el lugar 160. Hay puntos en inclusión, sobre todo en inclusión del poder por estrato socioeconómico, por grupo social, y también en acceso superior a la investigación académica dentro del país. Estos son los 54 indicadores que utilizamos para calcular el índice de progreso social, y por supuesto podemos ir viendo ese desempeño en los más importantes o más críticos para explicar esta historia de rezago en estos 10 años en Nicaragua. Vemos que en seguridad, en donde en seguridad estábamos al inicio de la década entre, digamos, los países más seguros de la región, después empezó a haber un deterioro fuerte y hoy estamos cada vez más cercanos con calificaciones de 54 puntos, cercanos a México, a Brasil, a Guatemala, a Honduras y El Salvador, con un deterioro en los últimos 5 años de menos 13 puntos, impulsado principalmente, en este caso, por ejemplo, violencia política, en donde ocupamos la posición 159, otra vez de 163 países. En aspectos, por ejemplo, de conocimientos básicos de esta estructura que necesitamos para poder acceder a mejores condiciones de vida, vemos que si bien ha habido una mejora, sobre todo en los primeros 5 años, comparado con el promedio de la región, pues nos hemos ido quedando rezagados, hemos ido perdiendo esa tendencia de mejora en un componente que es crítico para la mejora del capital humano de los países. Y, por ejemplo, en educación secundaria, para la población mayor de 25 años, ocupamos la posición 113. En acceso a información y comunicaciones, otra vez en un contexto en el que nos movemos hacia alta tecnología, hacia cuarta revolución industrial, hacia mayor conectividad, vemos que si bien toda la región aumentó bastante y en los primeros 5 años Nicaragua siguió esta tendencia, creciendo casi 22 puntos, después hubo un aplanamiento de la curva. Ya no pudimos seguir creciendo en esos 5 años. Un rezago fuerte que además se hace todavía más importante cuando uno encuentra que solo hay 27.86% de usuarios de Internet. Y aquí por usuarios de Internet es gente que utiliza el Internet más allá de las redes sociales, sino que lo usa para producir, para estudiar. Ocupamos la posición 143. En términos de derechos personales, o lo que puede ser también entendido como las reglas del juego, que le dan certidumbre a los individuos, a las empresas, en términos también de las instituciones, vemos que ha habido un deterioro muy fuerte, el más fuerte que alcanzamos a medir en el índice de progreso social, que si bien en los primeros 5 años, del 2011 al 2015, veamos un crecimiento del 1.56, en los últimos 5 años tuvimos una caída muy aguda de 21 puntos, ya con una brecha importante respecto a Honduras y Guatemala,
Y esto se refleja sobre todo en el indicador de libertad de expresión, donde ocupamos la posición 154 y somos el último de América Latina con los que contamos datos y que podemos medir. Otro deterioro fuerte en libertad personal, en 57.86 puntos. Iniciamos creciendo similar a cómo se mueve la región, pero después, aunque también la región no tiene un gran desempeño, nosotros fuimos perdiendo puntuación. Y otra vez, una problemática que se transforma en pobreza, que se transforma en pérdida de oportunidades para las mujeres jóvenes, en pérdida de capital humano, que es el embarazo adolescente, que nos coloca otra vez en una posición de rezago bastante importante. En términos de inclusión, que es permitir que todos sean parte de la construcción económica y social e institucional de su país, dar estas oportunidades, vemos que también hay una crisis y aquí realmente durante toda la década hemos visto un retroceso en la inclusión. Por ejemplo, en el indicador de igualdad en la distribución del poder por grupo social, seguimos en la posición 141, pero hemos mantenido un rezago constante en estos 10 años. No somos una sociedad que incluya a todos sus miembros para construirla y fortalecerla. Y en términos también, pensando no solo en el hoy, sino en lo que se viene respecto a productividad, competitividad, la cuarta revolución industrial, como mencionaba, bueno, vamos a requerir ser cada vez más intensivos en capital humano. Sin embargo, en capital humano, en donde además América Latina se encuentra bastante rezagado, bueno, Nicaragua también se encuentra en un grupo, junto con Honduras y Guatemala, con fuerte rezago. Sin embargo, Honduras y Guatemala han ido disminuyendo esa brecha que tenían respecto a Nicaragua al inicio del 2011, y si se mantienen las tendencias, lo van a rebasar. En cambio, Nicaragua no ha alcanzado a crecer, al menos a la tendencia regional de 3.23 puntos. Y hay un indicador fuerte, que es la generación de investigación académica dentro de Nicaragua, en donde ocupamos 168 países que pudimos medir, ocupamos la posición 167, empatado con otro grupo de países, pero claramente con un fuerte rezago en esta generación de nuevos conocimientos desde el punto de vista académico. Y aquí regresamos otra vez con Roberto. Voy a tratar de resumir en una sola frase. El índice de progreso social 2020 lo que nos muestra es que hemos tenido una segunda década perdida. Y si bien es cierto, la primera década perdida tuvo que ver con la continuación de conflictos armados y con una debacle económica, macroeconómica, esta segunda década perdida tiene que ver precisamente con que pese a haber tenido 6 años seguidos de crecimiento y de un crecimiento por encima del promedio regional, simple y sencillamente no cambiamos el progreso social. En otras palabras, perdimos la oportunidad de transformar la sociedad nicaragüense, como bien estaba apuntando Jaime, en una sociedad que resuelve mejor sus problemas básicos, que instrumenta mejor su movilidad social y que a través del ejercicio de los derechos, la inclusión, la selección de un estilo de vida y la educación superior le permite a cada ciudadano alcanzar su pleno potencial. Y en ese sentido quería llamar su atención sobre 3 datos en particular. Somos número 159 en violencia política. La violencia política obviamente está muy enfatizada en estos últimos 3 años a partir de abril del 2018, ¿verdad? Estamos, realmente a mí me parece increíble que estemos cumpliendo 3 años desde la debacle institucional del país y con las consecuencias económicas, sociales, productivas, de inversión que han tenido. Y si a eso le sumamos, que es el segundo punto, este último año de pandemia realmente es muy alarmante. Hay una cifra, ¿verdad? Si ustedes chequean, y yo lo acabo de hacer, los datos que publica la Organización Mundial de la Salud de las muertes por COVID en Nicaragua, estamos hablando de 120 muertes. Sin embargo, utilizando los datos demográficos de Nicaragua, el número total de decesos en Nicaragua en el año 2020 aumentó respecto a la expectativa en 52%. Eso está reportado como neumonía, está reportado como infartos, está como derrames, coágulos, embolias, todo lo que ustedes quieran. La gente en Nicaragua el año pasado se murió de lo que sea, pero el hecho es que respecto a la cifra de muertes que estábamos esperando, el crecimiento que se espera normalmente de un año a otro, que es un poco menos que el crecimiento de la población, porque en general los sistemas de salud mejoran, en el caso de Nicaragua no es así. Creció
un 52%, lo que en El Salvador creció un 21%, lo que en Panamá creció un 10% y lo que en Costa Rica creció un 6%. Y eso me lleva a los niveles de opacidad que existen en el gobierno y lo difícil que es entonces tomar decisiones, sean de inversión, sean de gobernanza, sean de política social, cuando simple y sencillamente no hay información confiable en la cual basar esas decisiones. Y el último punto que quiero hacer es que está muy claro que nosotros necesitamos una década de gran aceleración en este momento. Ya no es que no podemos perder otra década, sino que tenemos que hacer lo contrario. Necesitamos crecer al 7% y convertirnos en un país inmensamente eficiente en convertir ese crecimiento en progreso social. Y con la base institucional de Nicaragua hoy, eso es simplemente imposible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Roberto y Jaime por realmente condensar en menos de 25 minutos la presentación que sí requiere pues mucho más tiempo. Así que ahora pasaríamos a los comentaristas y empezaríamos con Claudia Pineda. Los comentaristas tienen 5 minutos cada uno, así que adelante Claudia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me parece interesantísimo el índice de progreso social. Realmente no había tenido la oportunidad de verlo a profundidad, desde había escuchado hablar de él, pero me parece que ha tenido una capacidad de incorporar nuevas variables al análisis comparado del bienestar, que definitivamente es un gran avance en la manera de ver los desafíos, que es, digamos, un paso fundamental para resolverlos, ¿verdad? Poder comprenderlos de diferentes puntos de vista, y al comprenderlo de diferentes puntos de vista, entonces tendremos diferentes maneras de enfrentarlo. Sobre todo si consideramos que las mediciones más tradicionales pues se estaban quedando cortas, como la medición de bienestar por crecimiento o por índice de pobreza. Entonces, a mí me parece que la enorme contribución del índice es que nos permite reflexionar, ¿no? Nos permite ver la realidad con otros lentes y compararnos con otras dimensiones. Y probablemente repriorizar lo que consideramos problemas sociales o repriorizar lo que consideramos límites para el bienestar de nuestros países. Entonces, de ahí, esa es la primera reflexión que a mí me surgió al ver el índice y al escuchar también la presentación de ambos expositores. Entonces, a mí lo que me provoca, digamos, adentrarme en el índice de progreso social es tratar de encontrar una contribución posible, si soy un poquito atrevida, ¿verdad? Y adentrarme más desde un punto de vista sociológico al índice de progreso social. Entonces, a mí me parece que es fundamental que nosotros coloquemos a las personas como el factor fundamental del cambio social. Es decir, las personas, sus creencias, sus comportamientos, sus capacidades, sus habilidades, sus interacciones, van a determinar siempre el rumbo a donde nos encaminemos como sociedad. Es decir, ¿qué hacen las personas con lo que tienen? ¿Qué logra unirlas colectivamente? ¿Qué es lo que las pega? El pegamento que hace que logren actuar colectivamente. ¿Qué consideran lo común, lo público, lo de todos? Y aunque son muchas las características que comparan y diferencian unas sociedades de otras, generalmente nuestra mirada, y creo que acertadamente, nos dirige hacia la educación. Es decir, cómo cambia la perspectiva de las personas respecto a sí mismas, respecto a su comunidad y respecto a su sociedad cuando tiene mayores niveles de educación. Y creo, estoy segura que Melba se adentrará más en este tema, de que es la principal palanca del bienestar. Y no estoy hablando de una educación a secas, sino una educación transformadora. Es solamente una educación transformadora, formal e informal, nos va a llevar a construir una sociedad
capaz de sobrepasar, de sobrellevar sus desafíos. Debo confesar que los indicadores que me parecieron más fascinantes son los indicadores de oportunidades, porque me parecen mucho más novedosos, más desafiantes en países como Nicaragua, porque desafían el status quo. Y como ya lo mencionaba de manera muy reiterada el doctor Artavia, estamos en un país opaco, en un país poco transparente, entonces el hecho de tratar de encontrar indicadores que generen o que te den cuenta de esa calidad que tenemos dentro de la sociedad es para mí fascinante. Y también los indicadores específicos de oportunidades me llevaron a reflexionar, bueno, ¿qué hace que una sociedad respete o no los derechos de las personas diferentes o los respetos de las mujeres? ¿Qué hace que una sociedad tolere, permita, normalice embarazo en niñas que legalmente, moralmente deberían de considerarse violaciones? Y hay una cierta normalización, si lo vemos con los datos que ustedes mismos nos han expresado y que son conocidos para medir el bienestar de nuestra sociedad. O cómo puede una sociedad convivir pacíficamente sin apego a normas, sin apego a acuerdos, a compromisos. Entonces, digamos, tengo realmente mucho más preguntas que respuestas después de escuchar la exposición, pero me parece que uno de los argumentos extremadamente interesantes que levantó en una exposición anterior el doctor Artavia fue el tema del contrato social. Con esa materia prima de sociedad que tenemos y con la experiencia que hemos tenido de los últimos gobiernos, realmente no, creo yo, me puedo atrever a decir que no hemos tenido un contrato social sostenible en Nicaragua, porque hemos tenido un contrato social funcional, pero con muchas exclusiones. Y para la búsqueda de un bienestar sostenible, definitivamente tenemos que lograr convertirnos en una sociedad dialogante, respetuosa de las diferencias, enmarcada en normas sociales e institucionales que tengan como centro cuidar lo político y cuidar a los demás. Obviamente, en el sistema que impera esto no es nada fácil. Debería de haber condiciones habilitantes para todos estos desafíos por parte del régimen y no lo tenemos. Pero creo y sigo creyendo que va a ser la única manera que logremos un contrato social sostenible, que nos transformemos en una sociedad dialogante. Y bueno, parafraseando conocidas frases de Carville y del BID, además de la economía y de la política, es la sociedad, estúpido. Gracias. Gracias, Claudia. El siguiente comentarista es Mario Arana. Por favor, Mario, 5 minutitos. Gracias, William. Gracias a todos por asistir a este evento. A ver, tanta información, ¿verdad?, que hay en estos indicadores, y voy a tratar de hacer una reflexión lo más simple posible, ¿no? Como ya tengo mis años, soy economista, he visto los temas sociales también combinados con la economía. Cuando veo estos indicadores, gratamente debo de decir que me agrada constatar que algo hemos hecho después de todo en todo este tiempo. En los últimos 20 años, al final de cuentas, uno puede casi decir que en el tema de necesidades básicas insatisfechas, que tiene que ver con vivienda, que tiene que ver, digamos, con esa infraestructura básica, acceso al agua, etcétera, inclusive la nutrición, la educación básica, aparentemente no salimos tan mal. Y muestra que se pueden dar logros, se pueden lograr cosas relevantes, significativas. Si algo tendría que decir es de que falta todavía una educación básica con calidad y falta sobre todo una educación que es funcional al modelo de desarrollo en principio, pero eso se lo voy a dejar más a Melba que lo comente. Solamente dejo eso, satisfecho de que veo necesidades básicas relativamente que ha habido avance.
Es decir, ahora la economía ha crecido, tal vez no ha sido lo más eficiente, digamos, desde el punto de vista social, en conseguir sus objetivos, pero bueno, lo cierto es que el modelo se agotó. El modelo se agotó y fundamentalmente lo que pasa pues, en el indicadores o los indicadores de oportunidades es que evidencia no solamente, digamos, lo rezagado que estamos ahí, sino lo mal que nos ha ido en los últimos tiempos. Y bueno, en ese sentido es consistente con la intuición, digamos, con lo que nos ha pasado. Efectivamente, ahí tenemos un gran problema, un problema de institucionalidad. Y es un problema realmente que este gobierno ha despreciado la importancia de la institucionalidad y su vínculo con el desarrollo. Pero los gobiernos anteriores no han sido mejores, ¿verdad? Porque al final el problema de la institucionalidad es un problema no resuelto de inclusión versus exclusión. Y aquí ha primado más la exclusión. Y la disputa en la que seguimos es la disputa por la inclusión. ¿Qué tanto más vamos a ser capaces de incluir o no? En cierta forma, quisiera pensar que este problema lo puedo simplificar un tanto de esa manera y que en la medida de que está ocurriendo lo que está ocurriendo, que el modelo hace crisis porque no realmente responde a las expectativas de la nueva generación, se abre una oportunidad para enfocarnos con una visión fresca, con una visión diferente en la naturaleza y la envergadura del problema. Y rescatar que la institucionalidad es importantísima para el desarrollo y ponerle la atención necesaria. Pero entender que en el fondo el problema que tenemos que resolver es un problema de exclusión versus inclusión. Y discutir muy bien cómo lo hacemos. Ahora, ¿qué nos plantea eso en términos del futuro, en términos de la correlación con la cooperación internacional? Pues francamente, realmente va a depender de qué nos pasa, ante qué escenario nos vamos a encontrar, francamente. Podemos potencialmente visualizar un escenario de pesadilla, donde sigue este gobierno en el poder y llega ahí de manera ilegítima. Eso es lo peor que nos pudiera pasar. Y en ese caso esperemos que, digamos, si hay alguna cooperación que fluya al país, pues que fluya a través de los canales correctos que le pueden dar buen uso a esa cooperación, francamente, y se convierte, para mí, la sociedad civil, el mismo sector privado, las organizaciones del sector privado, probablemente en las contrapartes claves, ¿verdad?, de lo que se puede hacer desde la sociedad civil para tratar de incidir en este problema de estos derechos, de estas oportunidades que quisiéramos tener, pero que estamos lejos de ellas. Es un problema complejo, francamente, y yo no vería ni crecimiento ni mucha oportunidad para mucho cambio en una circunstancia como esa. Entonces, esperemos que lo que ocurra acá es que entendamos antes de estos meses de que realmente la legitimidad es fundamental para resolver los problemas de verdad que tenemos, que es recuperar el crecimiento, ganar más eficiencia en el gasto social y resolver la problemática de exclusión-inclusión, el tema de oportunidades y los derechos de las personas, pues, que realmente al final de cuentas es en lo que Nicaragua está muy rezagado, ¿verdad? Y va a significar que cualquier modelo, digamos, de crecimiento que se logre instaurar, si no tiene los componentes de inclusión y de derechos, digamos, y oportunidades, así como se indican en el índice, bueno, no va a ser sostenido, no va a ser sostenible. Va a colapsar a como nos pasó ahorita. El modelo de crecimiento colapsó esencialmente porque no se manejó correctamente el tema de inclusión versus exclusión y los derechos personales han quedado muy a la saga, ¿no? En el sentido pues, de cómo el indicador de oportunidades lo describe. Ese era el punto. Gracias. Ok, muchas gracias, Mario. Melba, por favor, Melba Castillo. Gracias, buenas tardes. Pues muchas gracias por esta invitación a este interesante foro en el que se analiza un índice que una vez más nos coloca frente a una realidad que al menos desde el campo de la educación nosotros la venimos señalando ya hace mucho rato. Esto no es nuevo para nosotros, no es nuevo lo que se nos dice, sabemos
lo que estaba pasando. Sabemos el retroceso, no es primera vez que se dice en educación nos estamos quedando atrás, efectivamente estamos quedando atrás. Y en eso pues yo creo que es importante remarcarlo y por eso me parece fundamental trabajar este índice porque efectivamente nos estamos quedando atrás. Mientras nosotros vamos para atrás, los otros países van para adelante. Como ustedes saben, en el campo de la economía, por los acuerdos con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, hay información, se dispone de información, no sabemos qué tan confiable, pero hay información. Pero en el campo de la educación, desde más o menos 2011, 2010, que no se publica una sola base de datos que nos permita medir la eficiencia del sistema educativo. O sea, nosotros estamos en oscuras completamente con el dato educativo. Y tal como mencionó el doctor Artavia, en salud es igual. Hace 46 semanas que se publica que hay un muerto semanal, cuando todos sabemos que no es así. Entonces, ¿qué credibilidad le podemos dar a esos datos que tenemos? Realmente muy poca. Por eso yo creo que es importante y quisiera mencionar algo que hemos estado trabajando en este grupo que ha estado trabajando en el tema de la educación. Yo creo que hay mucho que hacer en el campo de la educación y es importante el ejercicio que nosotros hemos hecho porque personas con posiciones muy diferentes hemos logrado ponernos de acuerdo y hemos logrado ponernos de acuerdo en algunos puntos que consideramos fundamentales y que yo creo que pueden contribuir a superar, digamos, estas limitaciones y esta radiografía tan desesperanzadora que nos acaba de exponer el doctor Artavia y el doctor García. Yo creo que aquí se impone, en primer lugar, priorizar una educación de calidad. Es decir, nosotros no podemos seguir diciendo que en Nicaragua habemos educadores, pero no hay educación de calidad. Eso es una vergüenza. Y yo creo que ya es tiempo de que podamos trabajarlo mejor. Tenemos las competencias, tenemos las capacidades, hay gente que lo puede hacer, pero desgraciadamente pues tenemos que salir de un problema mayor, ¿verdad? Para eso, obviamente hay que hacer un montón de cambios, como los cambios curriculares, como los cambios en libros de texto. Los libros de texto no pueden estar dirigidos solamente al culto a la personalidad, sino que tienen que ser libros de texto que ayuden a la ciencia, ¿verdad? Tenemos que mejorar las tasas de graduación, tenemos que mejorar este acceso a los conocimientos básicos que se ha quedado estancado, estuvo mejor, pero hay que superarlo. Y lo mismo a mejorar la equidad. Es decir, nosotros no podemos seguir produciendo analfabetismo. Nosotros hoy estamos en tasas de analfabetismo igual que hace 20 años. Es decir, estamos con un 17% de analfabetismo que se había logrado superar y hoy estamos de nuevo con tasas de analfabetismo alto. Eso no puede ser. Es decir, tenemos que superarlo. Y para eso, obviamente, tiene que haber equidad, tenemos que mejorar las tasas de graduación, tenemos que asegurar que todos los niños lleguen, que no haya trabajo infantil, que el embarazo adolescente no sea una traba y se elimine, como decía bien Claudia. En fin, sabemos que tenemos que buscar mecanismos de inclusión, como decía Mario, para que todo el mundo, todos los niños que les toca puedan ir a la escuela. Para esto, indudablemente necesitamos invertir más en educación. Hoy por hoy, Nicaragua invierte en educación, o invertía hasta, con los pocos datos que tenemos, hasta el 2017, un 4.4 del PIB, de un PIB que hoy está reducido, de manera que esto es muy limitado. Pero además, el gasto educativo es un 18% del presupuesto nacional, lo cual en los otros países de Centroamérica, inclusive sin compararnos con Costa Rica, sino con el C4, ¿verdad? Porque si no nos va peor, es un 20%, que en promedio nosotros tenemos un 18%. De manera que es posible, es necesario aumentar el presupuesto de educación porque hay que mejorar la inversión en este campo, si queremos realmente tener una educación de calidad, si queremos mejorar el acceso a todos los niveles, ¿verdad? Incluida el acceso a la educación superior, que tiene otros problemas. Y aquí viene una prioridad que todos los que trabajamos en los distintos subsistemas se mencionó, y es la gobernanza del sistema educativo. Los rectores del sistema educativo hoy no están capacitados para dirigir la educación, no porque no tengan las competencias técnicas, obviamente que hay gente que sí la tiene, indudablemente,
el problema es político, es decir, ahí hay una cabeza que decide qué es lo que se hace en educación y qué no. Lo mismo que en las universidades, ¿verdad? En las universidades es un partido político el que decide quién entra, quién egresa, quién da clases, quién no da clases, es decir, el partido político pasa a ser la única mención y no el mérito académico. Entonces, eso se expresa en que la investigación haya caído, en que en Nicaragua habían centros de investigación de primer nivel o por lo menos de un nivel aceptable y hoy no existan porque las personas que estaban en esos centros fueron simplemente despedidas porque no están de acuerdo con el régimen. Entonces, yo creo que todos esos son factores que indudablemente tenemos que cambiar. Yo creo que nosotros lo importante, y yo creo que el problema de los nicaragüenses no es que no conozcamos nuestros problemas, es la dificultad que tenemos para ponernos de acuerdo, porque entonces yo digo, si nosotros en un equipo totalmente disímil nos pudimos poner de acuerdo, bueno, en otros campos también se puede. Entonces yo creo que sí se puede, pero hay que hacer un esfuerzo y además ir a los mínimos. Es decir, no es que mi petición, que son 10, tiene que estar los 10. No, a lo mejor solo va a caber una de mis peticiones, pero esa nos equipara a todo y eso podría ser, digo yo, lo más importante. Entonces creo yo que lo que nosotros necesitamos, sobre todo, cambiar algunas cosas que ya ustedes han dicho y que no voy a repetir, totalmente con la libertad de expresión, con la libertad de reuniones, que tengamos libertades para que los niños también tengan libertad en la escuela y puedan acceder a un conocimiento verdaderamente crítico, verdaderamente científico. Pues creo que es todo. Muchas gracias. Gracias, Melba. Sí. Muchas gracias. Ahora pasaríamos al doctor Artavia, pues, unos 5 minutos para un poco reaccionar pues, a lo que ha comentado Claudia, Mario y Melba. No, con mucho gusto, William. Y posteriormente le voy a pedir a Jaime que complemente. Hay algunas preguntas muy interesantes en el chat que tal vez debiéramos abordar. Primero quiero referirme a algo que tocó Claudia, el contrato social. A ver, el contrato social, más o menos una definición simple es que es el conjunto de leyes, normas, costumbres, tradiciones y prácticas que rigen las relaciones y las transacciones entre cualesquiera dos miembros de una sociedad. Esos miembros pueden ser personas y familias o pueden ser comunidades, partidos políticos, empresas, ONGs. Cuando en una sociedad no existe confianza, simple y sencillamente se vuelve más difícil atraer inversiones, se vuelve más difícil innovar. Por lo tanto, se vuelve más difícil generar empleos formales. La gobernanza se pierde, porque ante la opacidad, la gente dice, bueno, no puedo tomar esta decisión porque no sé qué piensan mis contrapartes. Y entonces, en la articulación de un contrato social, hoy la transparencia es absolutamente esencial para poder crear los vínculos de confianza que nos permitan tomar las decisiones en una manera fluida. Y lo que ocurre en Nicaragua claramente es que entre la opacidad por un lado, la arbitrariedad en la forma que se establecen algunas leyes, algunos decretos, etcétera, la total desconfianza que existe entre los grupos de la sociedad. Los nicaragüenses no confían uno en el otro, los partidos políticos no confían uno en el otro, las empresas no confían en el gobierno y en las ONGs y viceversa. Y en un ambiente de tal desconfianza, los costos de transacción se vuelven tan altos que básicamente se detiene todo el progreso. Y eso es lo que estamos viviendo en la Nicaragua de hoy. Cuando digo se detiene el progreso, me refiero a la prosperidad económica, al progreso social, a la equidad, a la sostenibilidad, como, digamos, los grandes objetivos que debiéramos cumplir. Y en ese sentido, yo creo que este es uno de los problemas esenciales de Nicaragua y que no se va a resolver mientras la gente piense que está luchando por el poder y no por el desarrollo, el bienestar, en la forma que se define en términos de progreso social,
que se define en términos de crecimiento económico, que se define en términos de sostenibilidad. La segunda parte, cuando Mario aborda la exclusión, esto es bien importante porque el índice mide la exclusión de una manera directa, por ejemplo, las diferencias de poder en el acceso a las decisiones políticas, en el acceso a participar en la economía formal, etcétera, el acceso entre grupos, hombres y mujeres y otras minorías. Y claramente en Nicaragua el acceso es totalmente restringido históricamente, no ahora, a dos grupos, el grupo en el gobierno y una élite económica. Y ahí se han dado la toma de decisiones y los intercambios. Claramente necesitamos mucho más apertura a un diálogo mucho más incluyente si es que vamos a avanzar en esto. Y por supuesto, para que el diálogo tenga sentido, y esto me lleva al punto de Melba, pues tiene que ser un diálogo donde la gente pueda participar articuladamente con una base de conocimientos, con una base mínima de información, porque si no, francamente, se vuelven muy manipulables, que es parte de lo que vemos una y otra vez en la política nicaragüense. Y entonces, en ese sentido, definitivamente, siempre decimos todo parte de la educación. E invirtiendo el 4% de un PIB de 12,000 millones de dólares en educación, es tan pequeña la inversión por estudiante, aún suponiendo que de verdad se estuviera invirtiendo en los estudiantes y no en los sindicatos y en otras, digamos, ideas creativas del gobierno. Es tan pequeña la inversión en dólares reales por estudiante que va a ser muy difícil cerrar las brechas existentes. Entonces yo he dicho que muy tristemente Nicaragua debiera abocarse en el corto plazo a invertir fanáticamente en su educación técnica vocacional para poder crear una fuerza laboral que le permita acelerar el crecimiento del PIB para después poder invertir en la educación que transforme la base de la ciudadanía. Es triste que tenga que ser así, pero francamente yo no veo otra manera de enfrentar la coyuntura en que estamos desde una perspectiva educativa. Lo voy a dejar ahí para dejarle un poco de espacio a Jaime. Adelante, Jaime. Gracias, Roberto. Y otra cuestión que hay que tomar en cuenta, que es no solamente lo que estamos dejando de ganar hoy en términos de bienestar, en términos de calidad de vida o progreso social, sino lo que estamos dejando de construir para transformar una maquinaria productiva más eficiente y competitiva. Es decir, el progreso social está muy ligado a la competitividad. Cuando uno habla de educación, de capital humano, cuando uno habla de acceso a información y comunicaciones, tecnología, cuando uno habla de derechos para la propiedad privada, pues está hablando de cuáles son esos fundamentos, pilares básicos para ser más competitivos. Roberto habló al principio de su presentación de una comparación del PIB per cápita y de cómo ciertos países fueron alcanzándolo. Yo tengo otro para ponernos en contraste con hacia dónde está yendo el mundo y en dónde estamos fallando. Vietnam en el 2000 tenía un PIB per cápita 75% inferior al de Nicaragua. En el 2018 Vietnam ya lo tenía 134% más alto que Nicaragua. Y otros países que son los nuevos tigros asiáticos como Camboya y Bangladesh ya están también creciendo a tasas superiores al 7% y están acercándose en PIB per cápita ajustado por pared de compra a Nicaragua y a Honduras. Ahora uno dice, bueno, Vietnam está creciendo mucho en términos de PIB per cápita. ¿Qué lo está moviendo? No solamente es la maquila, no solamente es también la parte agrícola, la parte turística. Vietnam se está transformando también en una economía digital. Y les voy a poner un ejemplo, ahora que he visto bastantes preguntas sobre acceso a información y comunicaciones y usuarios de Internet. Cuando uno analiza el dinero que generan las aplicaciones producidas dentro de un país, aplicaciones móviles, esas aplicaciones que uno descarga en su teléfono celular, Vietnam en el 2018 obtuvo $1,200 millones por aplicaciones en teléfonos celulares hechas en Vietnam. ¿Cuánto recibió el país de la región en Centroamérica por esa causa? El que más recibió fue Panamá, $0.01 mil millones. Es decir, como región estamos rezagados comparados con Vietnam. Pero si ya nada más vemos a Nicaragua, que recibió cero ingresos por la generación de la nueva riqueza, que es tecnología y aplicaciones móviles, vemos que ya empezamos a tener un rezago muy fuerte. No solo con los que antes les ganábamos al inicio del siglo XXI,
sino ahora con los que ya nos rebasaron. Entonces, no solamente hay que reducir las brechas a lo interno, sino pensar que en el contexto internacional en donde estamos metidos como país y como región, también tenemos que ir pensando en esas grandes brechas y que no nos dan permiso para perder el tiempo, distraernos, pensar en décadas perdidas, cuando el mundo ya está avanzando a velocidades tecnológicas que hoy por hoy todavía no tenemos. Entonces, ese es un punto para reflexionar, resolver los problemas a lo interno, pero sin perder de vista hacia dónde tenemos que ir hacia el futuro y hacia dónde se está moviendo el mundo. A eso. Y otra pregunta sobre el tema de el acceso al Internet en Nicaragua. Creo que mencionaste 3 de cada 10 tienen acceso. Si puedes ampliar un poco sobre ese aspecto. Aquí estamos. Aquí tengo el dato. Para tener una idea, en Nicaragua en el 2011, y eso lo decía muy bien Mario, hay aspectos básicos en los que sí hemos avanzado. En el 2011 la desnutrición era 20.9% de la población con desnutrición. Ese es un dato de la FAO. Disminuyó hasta el 18.8% en el 2017 de forma continua. Después tuvimos un ligero aumento de 19% en el 2018 y nos hemos mantenido en esa franja entre el 19% y el 17.20% registrado en este último 2020. Es decir, sí hemos mejorado relativamente en los últimos 10 años, hace falta hacerlo de forma sistemática y es ahí donde tenemos además que pensar cómo hacemos más eficiente la disminución de esa desnutrición y además considerando las diferencias regionales que hay en Nicaragua, porque no es lo mismo hablar de una Nicaragua pegada a Managua, de una Nicaragua, por ejemplo, más rural en la parte del Caribe. Entonces, ¿cómo tratar de balancear ese tipo de diferenciación que hay? Eso en el caso de la desnutrición. Y en el caso del Internet, hablábamos también que este es un dato de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Lo que estamos midiendo es el porcentaje de usuarios, que uno podría interpretarlo como 3 de cada 10 nicaragüenses que utilizaron Internet de forma constante en los últimos 12 meses para algo más que las redes sociales, enfocado en educación, enfocado en productividad, enfocado además también en otro tipo de aspectos como comercio digital, etcétera. Es decir, todos podemos estar conectados hoy por hoy con un teléfono celular. De hecho, la cobertura del teléfono celular es bastante alta y tenemos acceso a redes sociales que se han vuelto además bastante relevantes en este contexto político e institucional de Nicaragua. Pero el uso de Internet para algo más allá que chatear con la familia o los amigos, es ahí donde vemos una restricción, un valor muy limitado, donde solo 3 de cada 10 usan este instrumento de la cuarta revolución industrial para generar valor y ampliar su nivel de conocimientos. Ok, muchas gracias. No sé si alguno de los otros panelistas quieren intervenir en este momento, comentando o respondiendo a algunas de las preguntas que se han hecho. Hay algunas referidas al tema de discriminación, el tema de la comunidad LGBTIQ+, etcétera. Yo creo que durante los últimos años, digamos, hemos sufrido para mí lo que llamaría un periodo de oscurantismo, ¿no? Es decir, de limitación de derechos a las personas diferentes, es decir, de querer imponer un modelo de sociedad, un modelo de normalidad por encima de la sociedad en general. Yo creo que eso es parte de lo que al final decía el doctor Artavia, que hemos tenido un modelo institucional de desarrollo elitista y excluyente. Lo mismo pasa con quienes son, digamos, y tiene que ver con el indicador que mencionaban también y que Mario también mencionaba en su intervención sobre la exclusión de grupos distintos, sociales distintos a la toma de decisiones. Entonces, realmente es parte, creo yo, de una sola problemática que tenemos que visibilizar para poder enfrentarla, y por eso me gusta mucho este índice y sobre todo en su acápite de oportunidades, porque nos permite ver precisamente esas problemáticas que a simple vista en nuestra opinión pública o en nuestra conversación de élites no existe. Y creo que es un gran paso que nosotros todos le pongamos nombre y apellido a la exclusión. A mí me gustaría decir algo, William, si me permitís. Sí, adelante. Y es con respecto al tema de
que casi no lo pude tocar, el tema de la innovación, las patentes, las citas y esto. En Nicaragua la investigación ha caído prácticamente a niveles mínimos. No hay fondos de investigación en los últimos años. Y esto tiene que ver con el secuestro que yo mencionaba que han hecho el partido político gobernante de las universidades. Entonces, todo el talento de las universidades está enfocado en otra cosa que no es en la investigación. La gente más capaz, digamos, en el mundo de la investigación ha sido retirada, no hay fondos para investigación, no hay recursos para investigación y además, y ahora con la ley de agentes extranjeros, menos porque hay menos recursos todavía, porque la gente no quiere aceptar recursos del exterior para no considerarse agente extranjero. Entonces, la verdad es que estamos cayendo en ese indicador, vamos a caer todavía más. Y eso es delicado, es peligroso, sobre todo porque todo lo que tiene que ver con la educación superior y con la educación en general está muy ligado a la esperanza, a la visión de futuro, está ligado a la juventud. Y nosotros lo que vemos es que en Nicaragua un 70% de los jóvenes dicen que si les dan la oportunidad se van del país. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar si los jóvenes se nos van, verdad? ¿Qué nos vamos a quedar? ¿Los viejos? No. Entonces, yo creo que aquí hay un problema que tenemos que salir de esto que el doctor Artavia llamaba un desarrollo institucional realmente equivocado, en el cual negocia el régimen como ha estado sucediendo en Nicaragua en los últimos años, que el régimen negociaba con un grupo muy selecto y el resto totalmente excluido. Entonces yo creo que esto tiene que ser verdaderamente el cambio y me parece a mí importante que se discuta así con toda la franqueza y con porque esto tiene repercusiones que van más allá solamente de la cuestión política. Esto incide enormemente en varios aspectos, como mencionamos en la educación, pero también con que hay grupos enormes aquí en Nicaragua que están completamente fuera, lo que decía Claudia, los grupos en la costa atlántica, los grupos en el Caribe, la educación es peor todavía que lo que es en el resto de Nicaragua. Entonces yo creo que tenemos que ponernos a pensar si realmente queremos seguir en este oscurantismo o queremos salir de este medioevo en el que nos han situado últimamente. Muchas gracias. Gracias, Melba. No sé si vamos a ir ya casi terminando, Mario. Entonces, si querés decir algo. Adelante, sí. Mario. Bueno, aquí trato de responder a la pregunta de Mario López, que me parece muy relevante. En cierta medida, pues él dice, bueno, llevamos 36 meses aquí, ¿verdad? Desde los asesinatos de abril, dice, y la oposición política no ha sido capaz de articular un frente unido y presentar a la ciudadanía un plan nuevo, etcétera, ¿no? Miren, yo diría de que no es tan así, o sea, es decir, hay que, no sé cómo se resuelve este problema, porque es un problema de información, digamos, ¿verdad? Es decir, y también de perspectiva. Normalmente en Nicaragua tendemos a autoflagelarnos, ¿no? ¿Verdad? Es decir, siempre nos tratamos y nos vemos peor de lo que estamos, en cierta medida, pues. Es decir, y creo que en este momento hay que tratar de evitar eso, porque en realidad estamos en un proceso de transición, es bien importante lo que se ha logrado, ha costado sangre, que no debería de haber costado realmente, ¿verdad? Es decir, solo devela el atraso de nuestra sociedad en cierta forma, que esto continúe siendo así, ¿verdad? Pero el punto es cómo aprovechamos esta oportunidad, esta transición, pero entender también de dónde venimos, ¿verdad? Es decir, y nos está tomando ponernos de acuerdo sobre una visión compartida, pero francamente aquí este grupo, por lo menos hay muchos que han venido trabajando en un documento donde los mejores expertos del país pues se han aglutinado para hacer un planteamiento de país. Lo que pasa es que tal vez no sea, Mario no lo ha visto, ¿verdad? El documento, así que hay que enviárselo, hay que ver cómo se difunde, ¿verdad? Porque es un esfuerzo bien encomiable, definitivamente. Y la oposición, por su lado, pues sí, está tratando de ver si llega a acuerdos, pero claro, se encuentra con el problema de que hay intereses, pues, ¿verdad? Y que esos intereses no quieren terminar de ceder y de flexibilizar, es decir, porque quieren seguir cada quien desde su zona de confort sin entender que va a haber que ceder, pues, realmente, y que va a haber que ampliar la inclusión, que de eso se tratan revoluciones como la que estamos viviendo,
Si no somos capaces de hacerlo, entonces, es decir, pues el país no va a avanzar. Esta es la oportunidad, este es el momento. Es decir, y el diálogo, la discusión, el compromiso, digamos, perseverante de todo es realmente lo que puede llevarnos hacia adelante. Entonces, no hay que minimizar el gran esfuerzo organizativo que se ha dado después de que éramos una sociedad bastante desarticulada. Hay un nivel de organización que creo que puede permitir llevar al país hacia otro estado de situación, independientemente de lo que vaya a ocurrir y cómo vaya a ocurrir. Y en la medida pues que hay compromiso y claridad y debate y discusión como estas, pues como país podemos esperar que poco a poco iremos avanzando tal y como hemos logrado cosas, porque no es que no hemos logrado cosas, estos indicadores nos lo muestran y nos muestran las grandes carencias también. Entonces sí podemos, solamente pues que tenemos que estar conscientes pues que estamos en una etapa complicada y nada, seguir con el compromiso. Gracias por el esfuerzo de este evento. Ok, gracias Mario. Ok, antes de pasar a las conclusiones que la daría Claudia, quería preguntarle a Jaime si tenía algunas palabras finales. No, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Qué bueno poder compartir estos datos, esta información con ustedes en un momento importantísimo para Nicaragua y sobre todo en un contexto también global muy complicado. Estamos pasando por una de las crisis, quizás para América Latina, la crisis más importante de los últimos 100 años. Entonces hay que entender muy bien qué es lo que hemos hecho bien para no perderlo en esta crisis, en dónde tenemos que mejorar. Y es ahí donde el usar información, pero además generar este diálogo entre sectores, entre actores, que pueden poner esos temas para quitar todo el ruido que no sirve, sino poner esos temas puntuales en donde hay que enfocar nuestros recursos. Yo creo que es algo que nos permite ser optimistas y decir, sí podemos construir, incluso en la peor crisis de nuestra generación, podemos sentarnos, debatir y encontrar una ruta hacia el progreso social. Así que estamos a la orden y muchas gracias. Ok, muchas gracias Jaime y esperamos verte pronto también, ¿verdad? Ok, ahora con eso terminamos ya esta parte del intercambio y le vamos a pedir a Claudia Pineda que haga un esfuerzo por resumir, ¿no?, lo que se ha hablado aquí. Es muy difícil también resumirlo en 5 minutos. Vamos a tratar de ser breve. Algunas constataciones, ¿verdad? Estamos en el fondo de la clasificación. Yo creo que eso es un golpe duro. Debería de ser además una alerta para todos nosotros que estamos en el fondo de la clasificación. Estamos rezagados y no hemos logrado convertir crecimiento económico en progreso social. Eso conlleva muchas análisis, reflexiones y explicaciones posteriores que nos llevan a afirmar que nuestro mayor desafío está en las oportunidades. Como Mario ya explicaba también y como lo decía Sergio, tenemos algunas batallas ganadas, pero las batallas de futuro las tenemos perdidas en este momento, ¿verdad? Que es el de las oportunidades. Hay temas fundamentales que no nos permiten identificar ni aprovechar las oportunidades, como son el tema de la exclusión, del sectarismo, del racismo, del machismo, etcétera, y la falta de libertades personales, es decir, que no hay un ambiente habilitante para que las personas podamos asumir riesgos y aprovechar esas oportunidades, las pocas que hay, tampoco las conocemos, las conocen pocos, y estamos desaprovechando y desandando muchas cosas que habíamos avanzado. Entonces, las oportunidades son el eslabón perdido, pues, en esta foto que nos está presentando el índice de progreso social. Tenemos un enorme desafío, decía al final el doctor Artavia, a una muy afortunada pregunta de alguien de nuestros participantes, que el gran desafío es cambiar el modelo de desarrollo institucional elitista y excluyente. Y otro gran desafío es convertir o abrir oportunidades, sobre todo para los jóvenes, porque si ya las oportunidades son nuestros, digamos, talón de Aquiles, y si hay menos para los jóvenes incluso que para los más grandecitos, estamos, digamos, realmente con un futuro en riesgo. Y
Y bueno, y estas son, digamos, son los desafíos o lo que yo traté de identificar como el resumen del foro, y son desafíos obviamente que nos van a tomar muchas décadas. Y así es que agarren fuerza, respiren profundo y sigamos. Ok, muchísimas gracias, Claudia, por esa síntesis. Creo que lo más importante es ver también qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para lograr lo que se puede lograr, lo que se debería poder lograr? Bueno, con esto vamos concluyendo esta sesión. Agradecemos la participación de Jaime y doctor Artavia, claro, ¿no? Y de nuestros panelistas, de la doctora Melba Castillo, Mario Arana, Claudia Pineda, por su participación y por todos los participantes que están en la audiencia y que han estado contribuyendo con sus preguntas y sus comentarios. Vamos a seguir con estos foros. Entonces, esperamos que todos puedan participar, ¿verdad? Y que inviten a otras personas también a participar. Muchas gracias y por su participación y buenas noches.